Bien, mis hermanos, vamos a la Biblia. Libro de Efesios, capítulo 4. Gloria. Amén. Aleluya. Amén. Efesios 4. Amén. Amén. Leemos el verso 13. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios mío, gloria y honra, Señor, a ti, mi Dios del cielo, porque tuya es y solo tú te la mereces. Señor, en este momento, Dios mío, me dispongo, Dios mío, a ministrar tu palabra, Dios, con tu ayuda, Dios del cielo. Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú tomando el control y el dominio, que ates todo espíritu de las tinieblas, de error, de confusión, de mentira, engaño, de torpeza, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Dios mío, y sea tu presencia, Dios eterno, obrando, haciendo, Dios mío, en cada uno de nosotros, que durante la administración de tu palabra, Dios mío, Señor, tú puedas ministrar a nuestras vidas, mi Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, en esta preciosa y hermosa noche, pues quiero compartir, amén, una administración, la cual pues lleva por títulos las 5 etapas de crecimiento hacia la madurez en Dios. Amén. Y a su nombre. Las 5 etapas de crecimiento hacia la madurez en Dios. Y a su nombre. Usted sabe, iglesia de Dios, amén, todos los que estudiamos la Biblia, todos los que leemos la palabra del Señor, que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo 4 del libro de Efesios, que nuestro Dios, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él mismo constituyó apóstoles, constituyó profetas, constituyó evangelistas, pastores, maestros, amén, con un propósito específico, con un objetivo bien determinado, y a su nombre, el cual quedó plasmado aquí en esta palabra, donde dice, a fin de que de perfeccionar a quienes, a los santos, es decir, a nosotros, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y a su nombre. Entonces, todos los ministerios, amados hermanos, que están dentro de la iglesia de Jesucristo, que fueron establecidos por el Dios del cielo, ellos cumplen una función muy importante, amén. Por eso es que los ministerios, amados hermanos, que Dios estableció, cada ministerio tiene que ser aceptado como Dios lo estableció, amén. El que es pastor, pastor, el que es profeta, profeta, el que es evangelista, evangelista, porque nosotros sabemos que hoy en día, iglesia de Dios, hay, amados hermanos, mire, muchas personas que no aceptan el ministerio del profeta, porque ya eso quedó relegado, que no aceptan X, y todo lo que se ve solamente es pastores y evangelistas, amén. Y a su nombre. Son los ministerios que quizás son más nombrados dentro de la actualidad en la iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Ahora, cuando nosotros, amados hermanos, analizamos detenidamente este pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta de que aquí hay un llamado. Hay un llamado, iglesia del Señor, de parte del Dios del cielo, a que nosotros crezcamos. Amén. Porque dice que estos ministerios fueron establecidos con el fin de que de perfeccionar. Amén. De edificar, de que haya un crecimiento, de que haya una formación, y a su nombre, de que nosotros, amados hermanos, podamos desarrollar, amén, todo don, todo ministerio al cual hemos sido llamados a ejercer dentro del cuerpo de Jesucristo, y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora vea esto, pero para nosotros poder llevar a cabo esto, amados hermanos, tenemos que cumplir una serie de requisitos, porque no todo el mundo, iglesia del Señor, aunque puede tener el llamado para llevar a cabo un ministerio, está ya preparado para ejecutarlo, y a su nombre. Porque una persona, amados hermanos, cuando desea emprender
una carrera en lo secular, esa persona comienza a estudiar, a prepararse para luego, después de un tiempo determinado de preparación, de capacitación, luego sale al campo laboral y a su nombre. Imagínese usted que usted diga, bueno, no, yo voy a estudiar ingeniería química y usted quiera llegar de una vez como ingeniero químico a una empresa. Imagínese usted el desastre y a su nombre. Entonces, vea, en los caminos de nuestro Dios, amado hermano, el crecer es una constante. Amén. Es un llamado constante que hace nuestro Dios, crecer en Dios. Y nosotros tenemos que tener esto presente en nuestras vidas. Amén. Dios mío, yo tengo que buscar la manera de crecer. Amén. Tengo que crecer espiritualmente. Tengo que avanzar. No puedo quedarme estancado. Y a su nombre. Entonces, crecer, iglesia del Señor, es una constante. Amén. Y existen creyentes líderes que alcanzan, amados hermanos, un mayor éxito que otro. Y siempre, iglesia del Señor, se asocia o se dice que estos éxitos logrados, gloria al Señor, obtenidos, es porque han pagado un precio. Amén. Es porque han tenido que pagar un precio para poder llegar, gloria al Señor, a ese punto. Y eso está bien, porque tenemos que pagar un precio y a su nombre tenemos que sacrificarnos, gloria al Señor. Si queremos ver crecimiento en nuestra vida, si quiero que Dios me use, tengo que tener una determinación en que tengo que, quizá mi hermano Jonás, renunciar a cosas, tengo que negarle cosas a mi misma personalidad, a mi misma alma, a mi mismo ser, para poder alcanzar un crecimiento en Dios y poder luego, amados hermanos, edificar o ser parte pues de esa edificación dentro del cuerpo de Cristo. Ser usado por Dios para llevar a cabo esa edificación y así, amados hermanos, poder presentar a Dios un ministerio de bendición, un ministerio de éxito y a su nombre. Pero hay pocos, iglesias del Señor, hay pocas veces en las que se asocia, gloria al Señor, o se entiende y se toma en cuenta, gloria al Señor, a este éxito, que hay algo que también debemos tomar en cuenta, que es la postura, amén, y la actitud de la persona y a su nombre. Porque mucha gente, amado hermano, puede tener mucho deseo de crecer, pero si no cambia su postura y su actitud, entonces nunca crecerá. ¿Estamos entendiendo, iglesia del Señor? Puede haber el anhelo, puede haber las ganas de crecer, pero tiene que haber un cambio de postura, tiene que haber un cambio de actitud en la persona y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Porque vea, porque no solo es el precio o el sacrificio que la persona, gloria al Señor, o el creyente hace, que influye en el éxito de un ministerio, sino también su actitud y a su nombre. Sino también su actitud, mi hermano Rodney. Y al nombre de Cristo. Gloria. Entonces, sino también su actitud, muy bien, con la cual enfrentamos, vea esto, con la cual nosotros enfrentamos los fracasos y los éxitos, y a su nombre. Gloria. Y esto, amados hermanos, pone en evidencia algo. Y eso pone en evidencia, ¿usted sabe qué? El fruto de la madurez en nuestras vidas. Y a su nombre. Vea esto, amados hermanos, de la madurez que nosotros hemos obtenido a través de ¿qué? A través de grandes procesos, a través de grandes cambios que nosotros mismos hemos tenido muchas veces, amado hermano, que decir, no, ya está listo hasta aquí. ¿Está entendiendo? Cuando nosotros nos determinamos a cambiar y a su nombre. ¿Por qué? Porque crecer es una constante en los caminos de Dios y a su nombre. Entonces vea esto, en este pasaje que acabamos de leer, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, es decir, al ser un hombre como maduro en el ministerio al cual vamos a llevar a cabo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, estudiamos esta palabra en su idioma original, la palabra perfecto viene del griego teleios. Amén. Que significa maduro, significa completo, significa terminado, significa que llena su propósito. Por eso, cuando la Biblia nos habla de ser perfecto, se refiere a una persona, no a una persona, exenta de cometer errores o que tiene una perfección total, capaz de no pecar, ni un desarrollo tal que no puede caer, más, sino que se refiere a ¿qué? A la madurez
espiritual. Amén. Entonces, esta palabra, iglesia del Señor, Teleios, nos está a nosotros hablando, gloria al Señor, de que el propósito de todos estos ministerios es que el hombre, gloria al Señor, el hombre de Dios sea como maduro. Amén. Y a su nombre. Que el hombre, gloria al Señor, sea completo. Y al nombre de Cristo. Vea, Filipenses capítulo 13, verso 12 y 14 al 14 dice Pablo en esta carta: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, vea, una cosa hago, dice Pablo, una determinación en él. Hago, ¿qué hace? Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, y a su nombre. Entonces Pablo toma la determinación, amados hermanos, de que él está llevando a cabo una carrera, emprendiendo una carrera hasta alcanzar ser completo en Dios. Pero para eso nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que determinarnos, gloria al Señor y a su nombre. El verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios, dice el apóstol Pablo. Amén, y a su nombre. Entonces, vea esto. Pablo mismo nos habla al referirse al varón perfecto, es decir, a un hombre maduro espiritualmente, y nos habla del niño fluctuante, falto de madurez y estabilidad, y a su nombre. Si nosotros leemos el verso 14 del libro de Efesios, en ese capítulo 4 dice el verso: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y a su nombre. Entonces es necesario, gloria al Señor, y muy importante, nosotros, iglesia del Señor, determinarnos a madurar en Dios. Amén. Determinarnos, iglesia del Señor, a madurar, y a su nombre. Dice pues la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 verso 48. Vea, este pasaje, amados hermanos, nos reta a ser perfectos como Dios es perfecto. Y este reto, iglesia del Señor, destruye cualquier orgullo o autosatisfacción que hubiera en el hombre. Por esta razón Pablo dice que no se considera como ya perfecto, sino que prosigue a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el mandato de Dios nos obliga a esforzarnos mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, que durante este proceso de alcanzar la madurez, nosotros no vamos a estar solos. Vamos a tener, o tenemos, mi hermana Jenny, la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda de ese santo ser, y a su nombre, para que nosotros, iglesia del Señor, alcancemos esta madurez, y a su nombre. Entonces vea esto, Él nos ayuda, gloria al Señor. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir adelante hacia la meta de la perfección moral y espiritual. Aun cuando nosotros sabemos que en esta vida, amados hermanos, es un poco fuerte alcanzarlo, pero tenemos al Espíritu Santo. Amén. Tenemos al Espíritu Santo. Si aquí la palabra de Dios nos dice, iglesia de Dios, que todos estos ministerios fueron establecidos para llevar a cabo esta tarea de que nosotros como creyentes en Cristo, como hombres de Dios, podamos, gloria al Señor, alcanzar esto, amén, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, amén, llegar a la estatura, gloria al Señor, del hombre perfecto, y a su nombre, es decir, al hombre maduro. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, hablamos de lo que es la madurez, mi hermano Alexander, la madurez es la habilidad de soportar y recibir. Vea esto, de recibir tanto críticas, rechazos, ofensas, también halagos y admiración de las otras personas sin que esto a nosotros nos afecte. Y a su nombre. Sin que esto a nosotros nos afecte. Vea esto, es la habilidad de soportar y recibir. Soportar y recibir. ¿Qué vamos a recibir? Críticas.
Vea esto, iglesia del Señor. Rechazos. Vamos a recibir ofensas. Vamos a recibir también halagos. Y a su nombre. Porque vea esto. Cuando nosotros, iglesia del Señor, muchas veces somos rechazados por X persona, nosotros enseguida, ¿cómo nos comportamos o cómo actuamos? Como unos bebés, como unos niños. Si a nosotros, mi hermana Rosa, entonces nos halagan mucho, entonces nos hinchamos, nos inflamos. Y para eso, mi hermana Yumari, se necesita también ser maduro. Amén. Porque hay mucha gente que se te puede acercar a ti porque de pronto eres una mujer que Dios te usa. Oye, mi hermana, tremendo como Dios te usa. Y esto y para allá y para acá, lo otro. Y eso, amados hermanos, cuando somos inmaduros, cuando no hay madurez en nosotros, esto muchas veces, iglesia del Señor, echa a perder a la persona. Lo echa a perder. Amén. Y la culpa no la tiene aquel que lo hace, sino aquel a quien se le hace el halago. ¿Por qué? Porque no es maduro, es inmaduro. Y a su nombre. Entonces muchas veces puedes estar vuelto un desastre, pero simplemente por el halago que a ti te hacen, tú te sientes que tú eres grande, que tú estás bien, y a su nombre. Pero cuando tú eres maduro espiritualmente, entonces tú te vas a dar cuenta y vas a decir, epa, no, pero es que ya va. Esto no. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Entonces, es la habilidad de soportar y recibir tanto críticas, rechazos, ofensas como halagos y admiración de las personas sin que nos afecte. La madurez es también la habilidad de conocer nuestra identidad en Dios. Amén. Saber quién es usted en Dios. Amén. Lo que Dios ha puesto en tus manos y lo que tú eres para Dios. Y que ninguna circunstancia vaya a cambiar lo que tú eres. Ninguna situación que tú pases vaya a cambiar la identidad que tú tienes en Dios y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, la madurez es la habilidad de conocer nuestra identidad en Dios sin sentirnos, vea, sin sentirnos inseguros, vea, u ofendidos porque otros tengan mayor éxito ministerial que nosotros. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Porque otros tengan mayor unción que nosotros, porque otros tengan mayor talento que nosotros, porque otro tenga más habilidades que nosotros, o porque tenga muchos más dones, virtudes, o simplemente piensen diferente a nosotros y a su nombre. Cuando nosotros tenemos una madurez, amados hermanos, estas cosas no nos van a afectar. Ahora, cuando no hay madurez, esto es lo que crea es celo, porque entonces comienzo a sentir celo de que Dios usa más a mi hermana Yarisma. ¿Pero por qué Dios usa más a mi hermana Yarisma? ¿Pero por qué siempre toman en cuenta más a mi hermano Alexander? ¿Pero por qué siempre toman en cuenta a mi hermanito Gabriel y a su nombre? Y el inmaduro, amados hermanos, comienza a pensar todas estas cosas. Cuando tú eres una persona madura, iglesia del Señor, tú sabes quién tú eres en Dios. Y así Dios use, amados hermanos, a quien Dios use con más poder y con más unción, eso se lo dio Dios a esa persona. Y si se lo dio Dios, amado hermano, yo me tengo que gozar, porque al fin y al cabo, lo que Dios le dio a esa persona, lo que Dios puso y depositó en esa persona, ¿es para qué? Es para un beneficio para mi propia vida, porque él forma parte del cuerpo de Cristo, ella forma parte del cuerpo de Cristo y fue llamada a aportar, gloria al Señor, amén, a aportar de lo que Dios le dio. ¿Para qué? Para traer crecimiento y edificación a la iglesia. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Pero muchas veces, amado hermano, gloria al Señor, por causa de la falta de madurez, entonces caemos en situaciones, caemos en pleitos, en contienda, en celos. Pero siempre es el pastor el que canta, pero siempre es la hermana Paola, pero no hay otro el que lo haga. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Vea esto, amados hermanos. La madurez es la habilidad de conocer nuestra identidad en Dios y a su nombre. Dios le dio lo que le dio a usted, se lo dio a usted. Y usted tiene que usar lo que Dios le dio. Amén. Y a su nombre. ¿O es que acaso la Biblia no nos enseña que cuando repartieron los talentos, ¿cómo fue? ¿Se les dio a todos la misma cantidad? No. A unos le dieron 5, a otros le dieron 3, a otros le dieron 2, a otros le dieron 1. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor?
Ahora, el que le dieron 5, bueno, lo multiplicó por 5 más, gloria a Dios. Pero al que le dieron 1, lo multiplicó en 1. Entonces, el que tiene 5 no puede ver menos al que le dieron 1. Y el que tiene 1 no puede ver como más al que le dieron 5. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia de Dios? Y al nombre de Cristo. Entonces, estas cosas, iglesia del Señor, nosotros tenemos que tenerlas. Si queremos crecer en Dios, si queremos avanzar en Dios, estas son una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia de Dios? Nuestra identidad en Dios debemos conocerla sin sentirnos inseguros. Amén. Sin sentirnos inseguros. No, lo que pasa es que, oye, si le doy mucha participación, entonces me va a serruchar mi puesto. Si lo dejo que predique mucho, entonces, oye, va a terminar siendo el pastor él. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Y así, amados hermanos, hay mucha gente en las congregaciones. Amén. No le voy a dar mucha participación a Jonás, porque oye, veo que Jonás tiene un llamado de Dios. El hombre tiene, entonces no, ¿qué va? Pero y me doy cuenta que Dios lo usa hasta más que a mí. ¿Viste? Y a su nombre. Mi hermano, gózate. Porque si tienes a un hombre, a una mujer, que Dios lo usa con poder dentro de la iglesia en la que tú perteneces, entonces mira, dale muchas gracias a Dios por eso. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, gloria al Señor, tenemos esta madurez, iglesia de Dios, nosotros, gloria al Señor, vamos a saber quiénes somos y no nos vamos a sentir inseguros, no nos vamos a sentir ofendidos porque otros tengan mayor éxito que nosotros. Y a su nombre, usted va a estar tranquilo por causa de que eres un hombre y una mujer que ha alcanzado la madurez en Dios. Y al nombre de Cristo, vea esto, la madurez consiste, iglesia de Dios, en tener seguridad en el corazón, en nuestro espíritu. Tenemos que tener seguridad, gloria al Señor, en nuestro Dios. Amén. Por lo que somos y no por lo que poseemos. ¿Está entendiendo, iglesia de Dios? No por lo que poseemos. Muchas veces se puede sentir la persona segura por lo que tiene y no por lo que es. Pero es al contrario. El maduro está seguro por lo que él es y no por lo que él tiene. ¿Está entendiendo, amados hermanos? Y a su nombre. Entonces vea esto. Pero hay quienes basan su seguridad en una posición, en el trabajo o en el ministerio que desempeñan y no en el dador del trabajo o el ministerio. Y a su nombre. Entonces vea, la madurez, iglesia del Señor, es aceptar diferentes opiniones. Vea, puntos de vistas, caracteres y personalidades de otros sin sentirnos ofendidos o inseguros. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Es aceptar diferentes opiniones, puntos de vista, caracteres, personalidades sin sentirnos ofendidos. Porque alguien, vea, iglesia de Dios, porque alguien tome, gloria al Señor, o quiera tomar nuestra posición. Nosotros tenemos que ser maduros, iglesia de Dios, y saber, gloria a Jesús, lo que Dios nos ha entregado. Amén. Donde Dios nos ha colocado. Y a su nombre. Entonces, cuando hay situaciones en las que las opiniones no concuerdan, se manifiesta la inmadurez, porque entonces crea un desacuerdo entre las personas, o las personas, amados hermanos, tienden entonces a luego quitarse el habla. Ya entonces no se hablan, no se tratan. Esas son actitudes inmaduras. Ahora, simplemente ¿por qué? Porque mi punto de vista es diferente al tuyo. Y a su nombre. Porque mi opinión es diferente a la tuya. Y al nombre de Cristo, ¿quién es el que vive? Entonces vea, una de las razones por la que Dios no puede confiar su herencia es porque todavía hay muchos niños espirituales. Todavía hay mucha infantilidad dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros queremos muchas veces que Dios nos use con poder. Pero cuando nosotros nos evaluamos y nos damos cuenta, mi hermano Yosmar, que entonces nos falta madurez para poder enfrentar las situaciones como todo lo que les vengo hablando, entonces así Dios nunca nos podrá poner en un puesto o en una posición. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Imagínese usted un profeta, mi hermano Alexander, que sea inmaduro. Un profeta que no tenga madurez, mi hermana Jenny.
¿Ah? Como decía nuestro hermano Edwin en estos días cuando predicaba. Entonces eso va a vivir declarándole juicio y matando a un gentío, hermano. ¿Viste? Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Cuando nosotros, iglesia de Dios, deseamos en Dios que Dios nos establezca en un lugar de en una posición para llevar a cabo una función dentro de su cuerpo, hermano, nosotros tenemos que proponernos alcanzar la madurez. Amén. Tenemos que madurar. De otra manera, iglesia del Señor, así no puede. Porque vea esto. Dios bendiga a estos bebés. Amén. Ahí está Miquea, el más pequeñito. Vamos a poner Jeremías, que es un poquito más grande. Imagínense usted a Jeremías que agarre a Edwin y le diga: toma, Jeremías, ahí está el carro. Vaya, salga en ese carro por ahí. ¿Qué puede hacer ese muchachito? ¿Ah? No alcanza. O no lo prende y si lo... Bueno, yo creo que sí, porque la picó en estos días, casi que me la prendió. Ah, bueno, bendito. Pero si lo prende, amados hermanos, él sabe manejar. No. Tiene la madurez para llevar a cabo esa responsabilidad, iglesia de Dios. No puede. Amén. No puede, iglesia del Señor. Entonces hay mucho anhelo quizás en querer poder ministrar en las cosas de Dios. Pero si no se esfuerza en tratar de madurar, mi hermana María Padrón, ¿cómo entonces Dios nos va a tomar en cuenta? Amén. Entonces pasan los días, pasan los meses, mi hermano Alexander, pasan los años y nada pasa. Yo sigo en el mismo estado. Quiero que Dios me use, pero no quiero pagar el precio. No quiero hacer como hizo Pablo. Yo me voy a determinar a hacer esto, a hacer aquello. Yo voy a romper con la niñería. Yo voy a dejar la mamadera de gallo. Voy a dejar la jugadera que tengo y me voy a enseriar en Dios y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia de Dios? Mire, cuando yo comencé a profundizar, a meterme más en las cosas del Señor, porque al principio cuando uno llega a los caminos del Señor, uno llega quizás con una mente pensando que o con una idea del evangelio muy vaga en nuestra mente. Pensamos que el evangelio solamente es un estilo de vida en el que nosotros no tomamos, no vamos para fiestas, no andamos en rumba y en nada de esas cosas. Así pensaba yo. Pero cuando comencé a leer la Biblia, cuando comencé a orar, cuando el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo, entendí, amados hermanos, que era mucho más que eso. Amén. Se trataba de una vida devocional, de una entrega. Se trata de responsabilidad. Amén. Se trata de que si quiero ser tomado en cuenta por Dios, tengo que, amados hermanos, madurar. Porque tengo que luego ser responsable con lo que Dios me da. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Y yo veía, amados hermanos, veía hombres predicando y a mí me llamaba la atención y yo decía: Dios mío, yo quiero predicar, yo quiero estar predicando así, Señor. Y ahora, ¿qué hacía yo, hermanos? Yo oraba a Dios y le lloraba y le decía: Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo me decía: búscame, métete más conmigo, métete más, deja esto, deja aquello, no hagas lo otro. Pagando un precio, hermano. Mi papá venía para acá y me conseguía a mí buscando a Dios. Tenía 5 días metido aquí en la casa encerrado sin comer. Y me decía: ve cómo tú estás. Te estás secando, muchacho. Pero yo ahí de rodilla, hermano, en esos ayunos le oraba a Dios y le pedía a Dios: Dios mío, ayúdame, saca toda mundanalidad de mí. Cámbiame, transfórmame. Porque yo quiero servirte, le decía yo a él. Señor, yo quiero, Dios mío, que yo sea ungido, que yo sea ordenado antes que yo cumpla 30 años. Antes de llegar a los 30 años, Dios mío, yo quiero ser ordenado como un ministro tuyo. ¿Por qué? Porque había un deseo en mí, hermano, de mostrarle a la gente que cuando hay un hombre, un joven, porque en ese tiempo tenía apenas como 23 años, 24 años, le decía a Dios: Dios mío, yo quiero demostrarle a la gente que aún siendo joven, si me determino a servirte a ti, tú puedes hacer grandes cosas conmigo. Y a su nombre. Y eso era lo que estaba en mi espíritu, lo que estaba en mí, hermano. Y Dios me concedió esa bendición. Antes de los 30 años yo había sido ordenado ya como evangelista. Amén. Y a su nombre. Porque yo me determiné, iglesia del Señor. Amén. Yo dije: Dios mío, yo no voy a ser como los demás. Y cuando yo luego pasé situaciones, procesos, cuando estuve fuera de la iglesia, cuando regreso a la iglesia, muchos hermanos me veían a mí diferente y ellos me decían: varón, pero usted está diferente, ¿qué le pasó a usted? Usted no era así, ¿viste? Y a su nombre. ¿Por qué? Porque yo no quise conformarme a ser como ellos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, la mayoría de ellos, ¿dónde están hoy en día? Están descarriados, ¿viste? No tuvieron fuerza para soportar las tentaciones y las cosas que vinieron. No hubo una determinación, hermano.
Y a su nombre. Porque la primera vez que ministré la palabra de Dios en la calle, entendí la responsabilidad, iglesia del Señor. Y aparte la bendición de ser un servidor de Dios. Amén. Y a su nombre. Entonces, para poder luego, amados hermanos, ir creciendo y ser tomado en cuenta por Dios, yo tenía que madurar. Tenía que dejar la mamadera de gallo, tenía que dejar los juegos, el bochinche. Y a su nombre. Porque así no le podía servir a Dios. Y al nombre de Cristo. Gloria, gloria. Entonces, vea esto, hermano. Dios quiere darnos, amado hermano, su herencia. Quiere darnos su unción, quiere darnos de su autoridad, de su poder y de su riqueza. Pero si estamos suficientemente maduros para recibirla, todo eso, amados hermanos, nos conducirá. Si no estamos, suficientemente maduros, todo eso nos conducirá ¿qué? A nuestra propia destrucción. Y a su nombre. ¿Está entendiendo? Por eso es que es muy importante, amados hermanos, tomar la decisión de crecer y madurar para poder disfrutar todos los beneficios de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Dios no le puede confiar, amados hermanos, sus cosas a cualquier persona. Dios sabe, iglesia de Dios. Amén. Dios conoce los corazones. Dios nos conoce perfectamente. Y Dios sabe que si Él te llama a ti a un ministerio, Él sabe que en ti hay cualidades que Él mismo puso. El asunto es que tú tienes que creerle y tienes que trabajar en base a ello. Dios mío, tú me llamaste. Señor, yo tengo que cambiar estas cosas en mí. Tengo que dejar estas situaciones, tengo que dejar aquello, tengo que dejar lo otro. Y a su nombre. Entonces, vea, el crecimiento personal hacia la madurez es una decisión personal. Amén. Es una decisión personal, no es un proceso automático, sino que es planificado, iglesia del Señor, donde tú mismo eres quien decide madurar y crecer espiritualmente. Tú eres el que decides eso. ¿Quieres aprender de Dios? Pues tienes que buscarlo. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres tener desenvolvimiento en la predicación, en el evangelismo? Tienes que meterte con Dios. Por eso es que muchos cuando dicen, pastor, ¿cómo puedo hacer esto? Profeta, ¿cómo puedo hacer esto? Ore. Ore. Busque a Dios. ¿Viste? Busque a Dios. Dios mío, Señor, yo quiero, Padre, desarrollar estos talentos. ¿Cuántas veces aquí nos enseña eso? En la oración. Métase, ore. Dios mío, Señor, yo quiero poder orar de esta manera. Dios, métete, tienes que meterte. Por eso es que, como estamos hablando, esto no es un proceso que es automático. Tú creíste en Dios y listo, automáticamente ya está equipado. No. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tú tienes que decidir. Amén. Y a su nombre. Entonces, Dios no puede tomar esa decisión por nosotros. Amén. Él no puede tomar esa decisión por ti. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, durante el proceso de crecimiento, amados hermanos, Dios hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Gloria. Amén. Dios hace su parte y nosotros la nuestra, hermano. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a ayudarnos a crecer. El punto está, mi hermano Ronnie, ¿queremos nosotros crecer? ¿Estamos dispuestos a crecer, mi hermana Angélica? Y a su nombre. ¿Estamos dispuestos nosotros a crecer? Dios quiere que crezcamos. Ahora, ¿queremos nosotros crecer? ¿O queremos seguir siempre siendo unos niños? Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Mire, todo está en que nosotros nos determinemos. Todo está en que nosotros, amados hermanos, nos determinemos. Entonces, hoy en día, iglesia del Señor, se manifiestan muchas, pero muchas, amados hermanos, irregularidades dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, de la inmadurez, hermano. Por causa de la inmadurez, por causa de la falta de madurez en nuestras vidas. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos entendiendo, iglesia del Señor? Por la causa de eso, mira, eso causa situaciones tremendas. Hay situaciones en los matrimonios, hay situaciones en la familia, en los hogares, entre hermanos. Si uno le dice una cosa al otro, el otro ya lo toma mal, lo piensa mal.
Y eso son manifestaciones de actitudes de una persona inmadura. Amén. Se necesita, como le decía, el que es maduro, hermano, va a soportar la crítica. El que es maduro, amado hermano, mire, va a soportar que usted lo critiquen, que usted lo injurien, que usted digan porque tú sabes quién tú eres en Dios. Y a su nombre. Entonces necesitamos, iglesia del Señor, dejar la inmadurez. Amén. Necesitamos dejar la inmadurez. Amén. Muchas niñerías, pleitos por estupideces, por necedades. Amén. Y a su nombre. Cuando nosotros somos maduros, amado hermano, no vamos a tener problemas en aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Por causa de que somos personas maduras. Si Dios determina algo, que aunque por muy doloroso que sea, pero lo determinó Dios y es su voluntad por causa de la madurez que tú tengas, que tú tienes, entonces tú no tendrás problema en aceptar lo que Dios diga. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? A veces cuando entonces nosotros nos mostramos inconformes con la voluntad de Dios, entonces allí estamos manifestando la inmadurez en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está por encima de todo. Está por encima de todo, iglesia del Señor. Amén. El deseo nuestro queda relegado ante la voluntad de Dios. Amén. Lo que nosotros queramos y lo que nosotros deseemos, la voluntad de Dios, hermano, mire, lo hace un lado. Dios, por Señor, pero es que yo quiero esa silla blanca. Y Dios dice, no, pero es que mi voluntad es que la compres azul. ¿Qué va a hacer usted? ¿Viste? Bueno, Señor, tú la quieres azul, es azul, listo. ¿Está entendiendo? Ahora, la voluntad de Dios, al ser aceptada, hermano, ¿usted cree que va a traer destrucción, pobreza, ruina a nuestras vidas? Lo que va a traer bendición, hermano. Amén. Porque Él ve mucho más allá. Recordemos, iglesia del Señor, que Él ve más allá que nosotros. Amén. Él es omnisciente, omnipotente. Él es todopoderoso. Amén. Y a su nombre, todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, ¿cuál es el problema que usted tiene con la voluntad de Dios? ¿Cuál es? ¿Viste? Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Mire, cuando yo compré esta casa, yo quería comprar unos carros. Yo tenía en mi mente ya todo planeado, comprar unos carros para trabajar y esto, para allá. Pero Dios dijo, no, ya va. No es carro, es una casa que vas a comprar, cabezón. Tú vas a dormir entre el carro con la mujer, tú eres loco. ¿Viste? Entonces, gracias, Señor, esa casa. Y le dije, Señor, si usted quiere que yo compre esa casa, entonces usted me va a administrar a mí y tú vas a tratar con el hombre de esa casa. Y así pasó, hermano. En la misma noche Dios me ministró cuando hacía el negocio por la casa. Y luego apareció el hombre aquí, buscándome un domingo en la mañana. Mira, ¿dónde es que está el muchacho que estaba llamando por la bendita casa esa, chico? Le voy a vender esa casa a ese hombre. Anoche yo no sé, yo no pude dormir, dijo el hombre. No pude dormir toda la noche pensando en esta broma, que le iba a vender esta casa a este muchacho, que le iba a vender la casa a ese hombre, que le iba a vender la casa a ese hombre. Y la mujer le dijo, pero ven acá. Pero ¿y cuál es el problema que tú tienes? Pues, véndesela. Porque la mujer le preguntaba, pero él se llamaba Johnny. Johnny, ¿pero qué tú tienes? Oye, no sé, no puedo dormir. No sé, tengo metido en la cabeza esa broma de ese muchacho que me llamó por esa casa hoy. Y ella le dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema tuyo? Véndele esa casa. Oye, pero es que por allá me están dando 20. Él no tiene los reales completos. No importa. Vamos para allá mañana. Y el hombre vino para acá. Cuando el hombre vino, yo entendí. Porque ya Dios me había ministrado. Y yo le digo, bueno, amigo, ven, necesito que me dé una copia de los papeles. Yo no pensé más. Ni siquiera le dije a Dios, Dios mío, que, pero ya va. Porque el diablo pudo haber tomado la mente a este hombre y lo trajo para acá. Sí, porque nosotros somos tremendos. No, hermano. ¿Entiendes? Si yo le oré a Dios por eso y Dios me ministró, ¿por qué yo voy a dudar? Es la voluntad de Dios. Le pregunté, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que compre la casa? Cómprala, listo. La compré. Gloria a Dios. Quedé sin un bolívar. Le dije, Señor, y ahora no tengo para ponerle ni un bombillo. Quédate quieto, muchacho, que todavía viene bendición por ahí. Cálmate, no te aceleres. Y me seguían después llamando de la empresa teniendo un mes sin trabajar. Mira, por aquí está un cheque a nombre suyo. Sí, de 3.500 bolívares. Bueno, gloria a Dios. Y después como a los 15 días me volvieron a llamar. Señor Luis Bellorín, mire, por aquí está un cheque a nombre suyo.
Ajá, de 8,000. Padre, me dieron más plata cuando dejé de trabajar que cuando estuve trabajando. ¿Viste? Y fui, compré pintura, compré la nevera, compré el colchón, compré la cocina, los corotos, la broma, todo. Y en diciembre estaba parado en el altar ahí bien bonitico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con mi caramelito ahí. Lucha. Ahora se convirtió en un bombón. Mira su nombre, cuidado, no se ría. Entonces necesitamos, amado hermano, alcanzar esto. Amén, amén. Amén. Cuando nosotros somos maduros, iglesia del Señor, usted no va a dudar en lo que la voluntad de Dios te está conduciendo a ti a que hagas. Amén, amén. Amén. En lo que la voluntad de Dios te está a ti dirigiendo ahora. Esa dirección, iglesia del Señor, puede venir directamente de la voz de Dios del cielo, audible a nuestras vidas. Puede hablarnos Dios a nuestro espíritu. Puede darnos Dios dirección a través de un hombre de Dios, a través de tus líderes. Puede darnos dirección a través de su misma palabra. Gloria. Amén. Y a su nombre. Pero tenemos que ser entendidos. Tenemos que tener una mente, un corazón libre de prejuicios y de cosas. Para luego no decir, no, pero es que ya va, pero es que ya va. No, no, no. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Entonces vea esto. Dentro de estas 5 etapas, iglesia del Señor, en este camino hacia la madurez en Dios, nosotros encontramos, iglesia del Señor, la primera, mi hermano Alexander, y la primera es cuando somos bebés espirituales. Amén. Cuando somos bebés espirituales, amados hermanos, te estoy hablando de que es alguien, vea, que es inmaduro e infantil en su manera de hablar, en su manera de actuar. Es movido y es agitado por las emociones, vea, por las circunstancias. Es una persona que no tiene ninguna resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual. No tiene fundamento sólido. Se ofende fácilmente. Vea esto, iglesia del Señor. Se le engaña fácilmente, pues no tiene discernimiento espiritual ni fundamento bíblico. Bebe leche y no alimento sólido. Es celoso y es contencioso. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Cuando se está en esta condición, amados hermanos, se es movido por las emociones, por las circunstancias. No hay resistencia, no hay fuerza espiritual para soportar las situaciones que nos acontezcan. Y a su nombre, vea, es celoso, es contencioso, ¿viste? Pleitea con los hermanos. Cualquier cosita enseguida le da celo. ¿Está entendiendo? Esa es la actitud de un bebé espiritual. Ahora, usted lo ve en esos pequeñitos, usted estudia el comportamiento y los patrones de esos niños y se va a dar cuenta que son así. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Y a su nombre. Son como inmaduros, son infantiles en su manera de hablar. ¿Viste? No miden las palabras que van a hablar. No tienen precaución, no tienen prudencia al hablar. Sueltan lo primero que le viene a la mente, lo hablan delante de quien sea, con quien sea, como sea, no importa. ¿Viste? Esa actitud es una actitud inmadura. Y a su nombre. Porque simplemente está siendo movido, motivado. ¿Por qué? Por su emoción. Por sus emociones. Amén. Las circunstancias, gloria al Señor, que pueden suscitarse a su vida, no tienen resistencia alguna de cómo soportarlas. Por eso es que usted lo ve siempre que a la mínima cosa se enfermó el gato y están escachapados. ¿Viste? No tengo para comer hoy, tengo una prueba terrible, hermano. Estoy pasando por la lucha más tremenda que la dejó. Dios mío, ¿y qué pasó, hermano? Hermano, no he desayunado, Dios mío. ¿Viste? Y viven con una lloradera como esos bebés. Pobrecito yo. Pobrecito yo. ¿Por qué? Porque no hay fuerza espiritual. No hay un fundamento sólido. Se le dice algo y se ofenden. Por cualquier cosa se ofenden. Tú los reprendes, tú los regañas, tú los exhortas y se ofenden. Y a su nombre. ¿Viste? Entonces, también, amados hermanos, son engañados fácilmente. Cualquiera viene y le dice 2, 3, 4 palabras y enseguida creen que es así. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque son niños. Amén. Son bebés. Son bebés espirituales sin fundamento bíblico.
Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces se necesita, amados hermanos, crecer. Salir de ese estado. Amén. Salir de este estado, iglesia del Señor. A la mínima cosa enseguida nosotros nos ofendemos, nos molestamos, cambiamos el rostro, ponemos la trompita, arrugamos la cara, Dios mío, y hacemos toda clase de muecas y situaciones que lo vengan, se pone serio. Y si entonces el pastor se le acerca, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Padre, Dios mío, querido, ¿viste? ¿Qué podemos decir nosotros? Dios mío, ayuda a ese bebé. ¿Viste? Ayuda al bebé, Señor. Y a su nombre. Entonces, iglesia del Señor, se necesita salir de ese estado. Amén. Cuando somos bebés espirituales vivimos en riña. Por todo es un pleito. No, que yo me quería sentar aquí adelante. No, pero es que yo llegué primero. No, pero es que tú vas allá atrás. No, pero es que yo voy aquí. No, pero es que aquí. Dios mío. Padre eterno. Necesitamos, amado hermano, alcanzar madurez. Bella iglesia del Señor. Cuando tú eres maduro, amados hermanos, tú entras, tu visión va a ser, tú visualizas, oye, esto, ta. ¿Viste? Pero el bebé riñe. El bebé cae en riña. ¡Ah! Ya. No, hermano, ¿está entendiendo? Tenemos que madurar, iglesia de Dios. Amén. Tenemos que madurar. Así son los bebés, son celosos, son contenciosos. Mira, a veces tú ves a Jeremías peleando con Vicky, que agarra la bicicleta, que jala la broma y se agarra el otro y yo, Dios mío. ¿Viste? Son bebés, hermano. Y así hay muchos en la iglesia. Entonces, número 1, el bebé espiritual. Número 2, el niño. Entonces, el niño es una persona que tiene voluntad. Vea, tiene voluntad propia, pero que es inmaduro en su conducta todavía. Aunque tiene voluntad propia, sigue siendo inmaduro en su conducta y su manera de hablar. ¿Viste? Aunque crea que ya puede hablar, todavía es inmaduro. Y a su nombre. No tiene control sobre su lengua. Es todavía amigo del mundo. Es una persona de doble ánimo y sin discernimiento espiritual, pues juzga sin pensar las cosas. ¿Viste? No se detiene a pensar. ¿Por qué? Porque es un niño. Amén. Es un niño. Y a su nombre. Se conforma solamente con los rudimentos de la palabra. Vive en la etapa de la independencia. Pues comienza a alimentarse por sí solo y ya no depende más de la madre. Solamente se le puede dar responsabilidades a ser cumplidas bajo la supervisión de otro y sin darle autoridad, pues puede herir a los demás. ¿Viste? Entonces, cuando hay niños espirituales, no se le puede dar, amados hermanos, muchas. Tú lo pones a hacer algo, pero tú tienes que estar ahí vigilándolo. ¿Viste? Porque tú lo pones, un ejemplo ahí, con 4 a limpiar. Entonces, el que está ahí se va a creer que es el jefe de los otros 3. ¿Está entendiendo? Ya va, pero ¿quién dijo que aquí hay un jefe? ¿Cuándo aquí se dijo que había un líder aquí? Aquí se le mandaron por igual, vayan a limpiar y todito ya. Listo. ¿Está entendiendo? Y a su nombre. ¿Por qué? Porque todavía es niño. ¿Ve? Puede caminar, puede comer solo. ¿Ve? Siente que ya, bueno, yo puedo leer aquí, para allá, para acá, tú sabes. Puedo meterme en internet, se busca en Google ahí, investigo y yo me alimento. Pero todavía cuando se presentan situaciones, entonces no sabemos cómo resolverlas o cómo actuar. ¿Por qué? Porque somos niños. Amén. Esos muchachitos, usted ve, ellos quieren comer solo, quieren hacer esto. Ya Jeremías va para el baño a hacer pipí él solo. Pero esas cositas, aun cuando él las hace, tienen que ser supervisadas por sus papás. Amén. Tienen que ser supervisadas. Aunque ya él está desarrollando la capacidad, pero tienen que ser supervisadas. Porque si no, imagínese usted, hace un desastre, orina fuera de la poceta, si le ponen el vaso, voltea el vaso, a lo mejor le echa el vaso de jugo dentro del arroz y hace un masacote. ¿Está entendiendo, iglesia de Dios? Y a su nombre. Entonces, asimismo, dentro de la iglesia de Jesucristo, amados hermanos, se necesita, amén, que estos niños, hermanos, busquen manera de ir creciendo. Amén. Hay que buscar manera de ir creciendo, iglesia del Señor. Número 3.
La adolescencia espiritual. Esta etapa es donde Dios comienza a usarlos. Vea, con sus dones. Como Dios lo usa, cree que está listo para el ministerio. ¿Viste? A veces porque predicamos 2, 3 sermones, ya yo estoy listo, ya pasé pastor. ¿Ah, Alexander? Ya yo estoy listo, ya pasé evangelista, estoy listo. Y a su nombre, cuando aún estamos en la etapa de la adolescencia, no hemos alcanzado todavía la madurez plena a lo que Dios quiere llevarnos. Entonces, vea, en esta etapa es donde Dios comienza a usarlos con sus dones, y como Dios lo usa, cree que está listo para el ministerio. No se somete y se rebelan cuando son corregidos. Dios mío, son susceptibles al orgullo. Vea, ponen primero los dones antes que el carácter. Los dones nos han sido dados, pero el carácter es desarrollado. Entonces tienen un espíritu de independencia, pues no pueden trabajar en equipo. No buscan el lugar apropiado para servir, sino que donde les da la gana, pueden y quieren tratar de establecerse y tomar esa posición. Esos son los que mayormente dividen las iglesias. Y a su nombre. Y eso pasa mucho. ¿Viste? Esos son los que mayormente dividen las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque ya como están ahí, usted sabe, un poquito así, creyendo que ya saben algo, entonces cuando se les corrige, ya va, espérate. ¿Viste? Momentico. Tú eres ministro, yo también soy ministro. ¿Viste? Tú eres ministro niño, inmaduro. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Y al nombre de Cristo. Entonces, estos, amados hermanos, por su falta de madurez, por la falta de carácter, amados hermanos, estos son los que mayormente causan divisiones en las congregaciones. Amén. ¿Por qué? Cuando son corregidos, se molestan. Amén. Son muy susceptibles al orgullo. Amén. Son orgullosos, son altivos. Estos son los que están en la adolescencia. ¿Cómo es la actitud de esos adolescentes? Véala para que usted vea. Ellos creen que se la saben todas. Ya yo soy un hombre, mamá. Ya yo soy una mujer, papá. ¿Viste? Creen que ya ellos están listos para salir al ruedo, como dicen, para salir a la vida. Muchacho cabezón, ni siquiera se soplarse los mocos. ¿Ah? Dios mío. Y después al rato, ¿qué fue lo que le dijo aquel muchacho? Papá, dame mis bienes, ya yo soy grandecito ya, dame lo mío. Toma pues, mijo. ¿Y qué hizo? ¿Viste? Despilfarró todo, acabó con todo. ¿Cómo terminó? Volviendo. ¿Viste? Casi en la indigencia. ¿Ves? Y después, oye, no, mejor no voy para que mi papá. Ah, ¿viste? Y a su nombre. Entonces, así hay muchos, amados hermanos. ¿Cuántas iglesias, amados hermanos, no se han levantado a raíz de estas situaciones? Pastores que no quisieron ser formados, no se sujetaron a sus pastores superiores y luego fueron y establecieron una obra. Y vaya a ver las obras para que ustedes vean el desastre. Y a su nombre. Entonces vea, cuando se llega, una vez que se pasa de la adolescencia, llegamos a el estado adulto. Amén. Entonces, cuando se llega a este estado, Jonás, cuando se alcanza ese estado, es cuando se ha alcanzado ya cierta madurez espiritual, en el grado en que está listo ¿para qué? Para ponerse en una posición. Solo cuando ha alcanzado este punto, ha llegado a alcanzar un estado espiritual o una madurez adulta. Amén. Y a su nombre. Entonces, está listo para que se le confíe autoridad y responsabilidad. Está listo para recibir la herencia del Padre. Ha llegado a la madurez en la cual le permitirá el Padre enviarlo y no herirá a otros. Sabe oír la voz del Padre, es decir, la voz de Dios. Está muerto a la alabanza y a la crítica. Es maduro y sabio. Lleva mucho fruto. Conoce bien su identidad en Cristo. No se ofende fácilmente y es prudente en su manera de pensar.
es pronto para oír y tardo para hablar. Ha desarrollado el carácter de Cristo, se sustenta de alimento sólido, tiene revelación directa de Dios, pues Él habla directo a su corazón. Honra siempre a sus líderes espirituales con su vocabulario y con su servicio. Es estable emocionalmente y sabe tomar lo bueno y desechar lo malo. No critica, pues sabe que puede causar división. Sabe actuar y reaccionar cuando está bajo presión. ¿Viste? Cuando se llega a esa etapa, usted entonces podrá desarrollar todo esto. Amén. Podrá ser una persona de confianza para Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que Él te ordene que hagas, tú lo vas a hacer. Te van a criticar y tú vas a seguir para adelante. Te van a alabar y eso no te va a hacer que tú te exaltes. Sabes quién tú eres en Dios. Dios puede levantar a otro con mucha más unción que tú, pero tú vas a estar tranquilo porque tú sabes quién eres en Dios. Lo que Dios a ti te ha dado. Vas a saber tomar buenas decisiones. Vas a saber llevar a cabo tareas que se te asignen. Amén. Puedes dirigir grupos y no vas a herir a otros con sus palabras. Amén. Es prudente. Es sabio. Esa es la persona que ha alcanzado ese punto. Amén. Es tardo para hablar y pronto para oír. Piensa, medita en lo que va a hacer. No actúa imprudentemente. Esa es una persona que ha alcanzado un grado, amén, de adulto espiritual. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Entonces vea, es emocionalmente estable. Amén. Y siempre, vea esto, siempre honrará a sus líderes, a sus superiores. Amén. A sus mentores, a sus maestros. ¿Ve? Sabe, amados hermanos, expresarse. Y a su nombre. Cuando se llega o cuando se alcanza, iglesia del Señor, este punto, entonces allí donde el Padre le puede confiar autoridad y responsabilidad. Amén. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Cuando se llega a la número 5, que es ya el maduro espiritualmente, esta es la etapa, iglesia del Señor, de la sabiduría. Esta es la etapa de la sabiduría. Y solamente, vea esto, solamente la alcanzamos cuando hemos caminado con Dios mucho tiempo. ¿Viste? Es decir, la experiencia del tiempo de haber caminado con Dios te hará este tipo de persona. Amén. Como dicen por ahí, ese proverbio mundano, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no dicen? Sí. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, esta es la etapa de la sabiduría y solamente la alcanzamos cuando hemos caminado con Dios mucho tiempo. Nadie lo ha logrado de la noche a la mañana. Vea, y esta es la etapa de la paternidad. Una de las razones por las cuales los líderes potenciales no se han desarrollado es por la falta de ¿qué? De padres espirituales en el cuerpo de Cristo. Cuando tú has alcanzado este grado de madurez espiritual, amados hermanos, el lugar donde Dios te pone y la responsabilidad que Dios pone en tus manos, entonces tú te vas a sentir, amado hermano, como un padre. ¿Por qué? Porque sabes que hay un grupo de personas, de gente, amén, que van a depender de quién, de la enseñanza, de la orientación, de la corrección, del amor, del afecto, que un padre espiritual puede brindarle. Amén. Pero si yo soy un bebé espiritual, ¿qué voy a estar yo haciendo esto? Nunca. Amén. Si soy un niño, menos. ¿Viste? Si soy un adolescente, muchísimo menos. Y a su nombre. ¿Está entendiendo? Entonces, en estos tiempos hacen falta muchos padres espirituales. Hacen falta mentores. Vea, tenemos muchos evangelistas, pastores, maestros, profetas,
pero muy pocos con un corazón de padre. Amén. Y eso nos hace entender que falta madurez. Amén. Eso, amados hermanos, nos muestra que falta madurez, y a su nombre, en el cuerpo de Cristo. Entonces, esta es la etapa en la que se tiene un gran anhelo. ¿Cuál anhelo? El de reproducirte en otros. ¿Viste? Es decir, es donde tú tienes el deseo de que se levanten gente que sean como tú. ¿Está entendiendo? Que alcancen el grado que tú tienes, que alcancen esa posición, y a su nombre. ¿Está entendiendo? Es decir, de lo que Dios te da, tú quieres impartirlo a otros. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Y a su nombre. Ahora, el Señor dice que nosotros tenemos que ser como Él. ¿Viste? Porque ¿cuál era el deseo de Dios? Que nosotros en esta tierra manifestemos lo que Él manifestó. Pablo buscaba alcanzar eso. Él lo decía: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. ¿Viste? El deseo de Pablo era ese. Él dice: hijitos, por quienes yo orando sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Viste? ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que así como Cristo se ha formado en él, en nosotros, en los creyentes, por los que él oraba, también fuera el Señor formado en ellos. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces, cuando se llega a este punto, se tiene el gran anhelo de reproducirse en otros. Vea, cuando se ha llegado a ser un mentor, porque hay que preparar a las próximas generaciones, y los hijos son nuestro pasaporte al mañana, al futuro. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Cuando tú llegas a esta etapa, tú entiendes que no puedes salir de esta tierra sin antes preparar a los que quedarán después de tu partida, después de que tú ya no estés. Pero para eso se necesita ser una persona madura. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden manifestar egoísmo y no querer enseñar lo que Dios le ha enseñado. Cuando eso ocurre, ¿qué se manifiesta? Inmadurez. Es que si le enseño mucho, me pueden serruchar el puesto. ¿Viste? El maduro no tiene miedo a eso. ¿Viste? Porque sabe quién es. Y cuando ha llegado a este punto, a este nivel, entonces buscará que reproducirse en otros. De lo que tiene, quiere impartirlo en otros. Amén. Y a su nombre. Entonces, el deseo de este padre espiritual, de este hombre, de esta persona, este creyente que ha alcanzado este grado, iglesia del Señor, es que las personas a las cuales están bajo su cuidado comprendan y entiendan esto. Y a su nombre. Ese es el deseo. Ese es el anhelo. Yo tuve que vivir la experiencia de que por mi inmadurez, por mi falta de entendimiento, muchas veces no comprendía las cosas que mi pastor hacía o las cosas que él quizás me decía. Muchas veces yo me molestaba, a veces me enseriaba con él, pero cuando yo menos me lo imaginaba, o yo nunca pensaba quizás por mi mente de que Dios se lo iba a llevar. Y cuando Dios se lo llevó, hermano, entonces fue que yo empecé a darle valor y a entender lo que cuando estaba vivo no lo hacía. Y yo decía: Dios mío, ahora que no está, ¿viste? Si yo hubiese hecho caso, si yo hubiese prestado atención, entonces me fue duro. ¿Por qué? Porque entonces tuve luego que pasar situaciones, procesos. Por eso es que, iglesia del Señor, nosotros aquí somos como somos. Amén. Por todas las cosas que nosotros hemos vivido en Dios. Amén. Cuando nosotros no le damos valor a lo que Dios pone en nuestras vidas, amados hermanos, miren, entonces nosotros somos inmaduros. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Entonces nosotros, amados hermanos, necesitamos madurar. Amén. Necesitamos madurar, hermano. Necesitamos determinarnos verdaderamente a hacer el trabajo que Dios nos ha llamado.
Amén. Dios lo llamó a usted como evangelista, como profeta. Entonces empiece a hacer trabajo. Salga, amados hermanos, a hacer trabajo. ¿Cómo vas a darte cuenta? Sal, móntate en un autobús, párate en una esquina. Y a su nombre. Porque cuando en ese tiempo yo hacía eso, iglesia del Señor, yo lo tuve que hacer solo sin la ayuda después de mi pastor.